La presencia de Dios no reconocida. 64-06-18. Predicado el jueves 18 de junio de 1964 en el Auditorio Municipal de Topeka, Kansas, 1 hora y 24 minutos, 1 hora, mientras nuestras multitudes sean pequeñas, vamos a intentar apurarnos, salir, para poder, trabajando con este único propósito. Que reconozcan la presencia de Jesucristo. Si Él está presente, entonces, bueno, todo está decidido. Él creó la palabra. Está aquí para confirmarla. Él prueba que la confirmará. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Lo vimos hacerlo anoche, infaliblemente. Lo vemos noche tras noche, día tras día, año tras año. Nunca, ni una sola vez, ha predicho algo, sin importar qué era, cuándo sucedería, de las miles de veces, que no fuera perfectamente preciso, a tiempo y correcto. ¿Cómo puede? ¿Cuántos lo saben, conocen el ministerio y saben que es verdad? Ahí lo tienen. Ni una sola vez. Por imposible que fuera, sucedió de todos modos. Él es Dios. Si tan solo lo reconociéramos, aprobémoslo. Hebreos 13:8 Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. 2 y ahora, solo nos queda poco tiempo. Creo que 3 noches más, 2 noches más y un día después de esta noche. Creo que el domingo por la tarde es el servicio de clausura. Intentamos cerrar el domingo por la tarde para que los pastores y todos, no queremos alejarlos de su iglesia. Solo queremos contribuir a la iglesia y darles más fe en el Dios al que sirven en su iglesia. Y no queremos que las puertas de la iglesia se cierren, de ninguna manera. Queremos que se queden allí. Pero solo intentamos ayudarlos, animarlos. Un avivamiento no significa ni siquiera contribuir a la iglesia. Un avivamiento significa revivir lo que ya tienen. Así es, un avivamiento. 3 Una vez observé la orilla del mar, donde soplaba un viento que la sacudía. Bueno, no era la orilla. Estaba en el lago Michigan. Estaba allí de pie, observando las olas al llegar. Y todo ese mar saltaba, o el agua saltaba, y los barcos se mecían. Y pensé, ¿qué pasa? Pensé, pues, el lago está reviviendo. Eso es. Salta y se sacude. Pues hay un viento impetuoso que lo azota. Pensé, bueno, ¿sabes qué? No tiene ni una gota más de agua ahora que cuando estaba completamente quieto. No tiene agua. Simplemente está todo agitado. Bueno, pensé, ¿por qué se agita? ¿Sabes lo que hace el agitar el agua? Arrastra toda la basura de la orilla. Eso es lo que necesitamos. Que la incredulidad se extinga. Que la palabra de Dios tenga preeminencia. Eso es lo que necesitamos. Un avivamiento. Que se expulse toda la incredulidad, todos los defectos, las supersticiones y demás, y que Dios siga siendo Dios. Para eso tenemos los avivamientos. Que el Señor nos ayude al elegir este texto y leerlo esta noche. Que el Señor bendiga la lectura de su palabra, que se encuentra en San Mateo, capítulo 12, versículos 38 al 42. Mi texto de esta noche es la presencia de Dios no reconocida. Anoche hablamos de que Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos, y vimos que era el mismo ayer, hoy y por los siglos. Ahora bien, su presencia, si es el mismo, no es reconocida. Leamos. Entonces algunos de los escribas y fariseos respondieron, diciendo, Maestro, queremos ver una señal de ti. Pero él respondió y les dijo, una generación malvada y adúltera demanda señal, pero no se le dará señal, sino la señal del profeta Jonás. Porque como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del gran pez, así estará el Hijo del Hombre 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque se arrepintieron ante la predicación de Jonás. Y he aquí, uno más grande que Jonás está aquí. Y la reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque vino de los confines de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón. Y he aquí, uno más grande que Salomón está aquí. Mateo 12, 38. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos, diciendo, Maestro, deseamos ver de ti señal. Mateo 12, 39. Él respondió y les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal. Pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Mateo 12, 40. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Mateo 12, 41. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación, y la condenarán. Porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, y he aquí más que Jonás en este lugar.
Mateo 12:42. La reina del sur se levantará en el juicio con esta generación, y la condenará. Porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y he aquí más que Salomón en este lugar. Hebreos 13:8. Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. 5. La presencia irreconocible. ¿En qué estarían pensando estas personas? Dios siempre ha sido así cada vez que viene. Cuando Jesús estuvo aquí la primera vez, dijo: blancúeas y adornas las paredes y las tumbas de los profetas, y los pones allí. Miren, algo sucede y pasa de largo, y Dios lo oculta de los sabios y prudentes, y lo revela a los niños que aprenderán. Jesús agradeció al Padre por hacer eso. Pasa desapercibido para la gente, y no lo saben. Por ejemplo, ustedes, los católicos aquí presentes esta noche. ¿Recuerdan, hace unos años, a Juana de Arco en Francia? La pequeña dama que era, en realidad, ella lideró la revolución en Francia, pero en realidad era una sierva de Cristo. ¿Qué le hizo su iglesia? Quemarla en la hoguera por bruja, porque tenía visiones y era espiritual. La Iglesia Católica la quemó en la hoguera por bruja, porque era espiritual y tenía visiones. Unos años después descubrieron que esa mujer era una santa. Así que, por supuesto, hiciste una gran penitencia. Desenterraste el cuerpo de esos sacerdotes que la condenaron, la quemaste y lo arrojaste al río. Claro que, hiciste una gran penitencia por eso, por desenterrar el cuerpo de esos sacerdotes. Mateo 11:25. En aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, y las revelaste a los niños. Mateo 23:29. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas. Porque edificáis los sepulcros de los profetas, y adornáis los sepulcros de los justos. Lucas 10:21. En aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu, y dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. 6. ¿Qué sucedió en los días de los profetas? Hicieron lo mismo. No los reconocieron hasta que llegaron, su ministerio terminó y eliminaron a los elegidos. Y luego, después de su partida, reconocieron que había habido un profeta entre ellos. Jesús vino a la tierra. En él estaba el Padre, Dios. Yo y el Padre uno somos. Mi Padre mora en mí. No soy yo quien hace las obras, sino mi Padre. Y si no hago las obras de mi Padre, no me crean. Ahora bien, si se fijan en cuando vino, aproximadamente una 90ª parte del mundo sabía que Él estaba en la tierra en ese momento. Y, sin embargo, era el Salvador del mundo. Y luego, nunca reconocieron quién era, ni siquiera la iglesia ni nadie más, difícilmente, hasta que lo crucificaron. Lo sepultaron y resucitaron al tercer día, antes de saber quién era. Juan 10:30. Yo y el Padre uno somos. Juan 10:37. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Juan 14:10. ¿No crees que yo soy en el Padre, y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. 7. Entra y sale, y la gente no lo reconoce hasta que pasa, y ellos, porque eso nunca encaja con su teología. Nunca encaja con el momento del día. ¿Ven? Siempre viven bajo el resplandor de otra época. Siempre. La razón por la que no aceptaron a Jesús fue porque vivían bajo el resplandor de la ley. Y cuando Jesús vino, no fue contrario a la ley, sino para cumplirla. Bueno, no pudieron aceptarlo porque su mensaje no era exactamente como lo habían creído. Y entonces se llamaba tradiciones. Y él no vino según sus tradiciones. No guardó sus tradiciones. Y realmente las trastornó, las destrozó e hizo cosas contrarias a ellas, tanto que pensaron que estaba desmembrando las iglesias. Y no pudieron recibirlo debido a su mensaje. Y todos sabemos hoy que él vino exactamente en la línea de la profecía de Dios. Pero ellos no lo sabían entonces. Y podría volver a suceder, y no lo sabríamos. Me imagino que si él apareciera esta noche, sería totalmente contrario a lo que tenemos previsto en nuestros mapas, en nuestras escuelas y demás, y muy pocos reconocerían lo que está pasando. Él dijo que sería así, ¿cómo vendría? 8. Ahora bien, estando Jesús allí, tan identificado bíblicamente por las Escrituras, los escribas y fariseos de aquel entonces no pudieron reconocerlo. ¿Por qué no lo hicieron? ¿Por qué no lo hicieron? Porque lo tenían calculado de otra manera. Ahí es donde Jesús les dijo: escudriñad las Escrituras, porque en ellas pensáis que tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí.
Ahora bien, él vino exactamente con las escrituras. Pero ellos ya tenían calculado, tal vez, que si él viniera, el Mesías probablemente haría lo que hizo Moisés o Noé, construirles un arca o algo más. Pero la razón por la que vino de esa manera, no habían comprendido en las escrituras lo que sus tradiciones no les enseñaban, así que la gente estaba tan confundida que no entendía lo que estaba pasando. Me pregunto si eso podría suceder hoy en día. Me pregunto si podría ser diferente de lo que nuestras tradiciones nos han enseñado. Y podría venir y algo pasara, y nunca lo sabríamos hasta que ya hubiera pasado, y entonces se acabaría. Así es como sucederá. Juan 5:39 Escudriñad las escrituras. Porque en ellas pensáis que tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Saben que cuando Juan el Bautista apareció en escena, ya se había predicho desde el libro de Isaías, cientos de años. Creo que Isaías profetizó unos 800 años antes de la venida de Cristo. ¿Sabían que Juan vino exactamente como Isaías dijo que vendría? Vino exactamente como Malaquías dijo que vendría, y ni siquiera los apóstoles lo reconocieron. Un día, en Mateo 11, Juan estaba en prisión. Y los apóstoles, algunos de sus discípulos fueron a preguntarle a Jesús si era él o si debían buscar a otro. Ahora bien, fíjense. Jesús no les dio un libro sobre cómo comportarse él mismo en la cárcel ni cómo comportarse. Les dijo, quédense y observen lo que sucede. Y vayan a mostrarle a Juan las cosas que han visto suceder. Esa era la evidencia de que él era la palabra. Mateo 11:2 Cuando Juan, en la cárcel, oyó las obras de Cristo, envió a 2 de sus discípulos, Mateo 11:3 y le dijo, ¿eres tú aquel que había de venir, o esperaremos a otro? Mateo 11:4 Respondió Jesús y les dijo, id, y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. 10 Recuerden, la palabra siempre llega a un profeta. Todos lo sabemos. Dios no hace nada sin mostrárselo a sus profetas. Por eso, el libro del Apocalipsis de Jesucristo es la plenitud de Cristo, aquí mismo, ante nosotros. Él tendrá que enviar a alguien para confirmar ese libro, revelarlo, abrir los sellos, etc. Pero en cuanto a cualquier revelación posterior de Cristo, ya se reconoce aquí mismo. Él es la plenitud de esta revelación. Fíjense. Nunca falla, pero la palabra llega al profeta. 11 Miren a Juan de pie en el agua, prediciendo al profeta que el Mesías estaba justo entre ellos. Dijo, hay uno entre ustedes, a quien no conocen. Él los bautizará con el Espíritu Santo y fuego. Recuerden, estaba entre ellos. La Biblia lo decía. Y ellos no lo reconocieron. Un día, cuando Jesús descendió, Juan lo reconoció. Dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Observen. Antes de que nadie lo reconociera, se acercó al profeta. Él era la palabra. Juan era el profeta. Juan 1:26 Juan les respondió, diciendo, yo bautizo con agua. Pero en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Juan 1:29 El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él, y dijo, he aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Juan 1:33 Y yo no le conocía. Pero el que me envió a bautizar con agua, este me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. 12 Recuerdo que mi antiguo maestro bautista me dijo, ¿sabes qué pasó? Dijo, Jesús bautizó a Juan. Dije, no lo creo. Él respondió, claro. Juan nunca fue bautizado. Vino predicando bautismos. Nadie era digno de bautizarlo. Jesús lo bautizó. Dije, no lo sé. Y un día, mientras estudiaba, el Espíritu Santo lo reveló así. Observen. Salió del agua y dijo, ¿por qué vienes a mí? Necesito ser bautizado por ti. Jesús dijo, permítelo. Observen. Pero así nos conviene que cumplamos toda justicia. Juan, siendo profeta y conociendo la palabra, debía lavar el sacrificio que era antes de ser presentado. Entonces fue bautizado. Juan lo bautizó porque nos conviene que cumplamos toda justicia. La palabra vino al profeta en el agua. Mateo 3:14 Pero Juan se lo impedía, diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Mateo 3:15 Respondiendo Jesús, le dijo, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. 13 Y luego, cuando fue bautizado, la gente, y el Espíritu Santo descendió. No todos lo vieron. Juan lo vio. El ángel del Señor podría estar aquí esta noche, y tal vez una persona lo viera, nadie más.
Esa luz, esa estrella que iluminaba cada observatorio donde lo seguían los magos, ningún observatorio sabía nada al respecto. Nadie más la vio, excepto esos magos, porque era para que ellos la vieran. La vieron. Era real para ellos. Cuando la luz, la columna de fuego, hirió a Pablo en el camino a Damasco, reconoció que estaba en la presencia de Dios. Ahora bien, ese hebreo nunca habría llamado Señor a ningún otro espíritu. Además, sabía que era la misma columna de fuego que guió a su pueblo fuera del desierto. Dijo: Señor, ¿quién eres? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él respondió: Soy Jesús. Hechos 9:3. Y yendo por el camino, al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Hechos 9:4. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Hechos 9:5. Y él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y el Señor respondió: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. 14. Jesús dijo: De Dios vengo y a Dios vuelvo. Él era ese fuego que estaba en la zarza ardiente que guió a Moisés por el desierto, y a él regresó. Y ahora, aquí estaba, camino a Damasco, y fue derribado. Y todos los hombres que lo acompañaban nunca vieron esa columna de fuego. Y fue tan real para Pablo que le sacó los ojos, y tuvieron que llevarlo a la calle llamada Derecha en Damasco. Estaba ciego. Ananías, el profeta de allá, tuvo una visión, fue y le impuso las manos. Y recibió el Espíritu Santo, y las escamas cayeron de sus ojos y pudo ver de nuevo. Fue tan real para él que le sacó los ojos. Y, sin embargo, ninguno de los demás reconoció que estaba allí, ni pudo verlo. Así es esta noche. Hay alguien sentado allí que puede traer a Dios a la escena, cuando los demás no saben nada al respecto, reconocer a Dios. Juan 16:28. Salí del Padre, y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo, y voy al Padre. Hechos 9:3. Y yendo por el camino, al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Hechos 9:4. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Hechos 9:7. Y los hombres que iban con él se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas a nadie viendo. Hechos 9:8. Y Saulo se levantó de la tierra, y abiertos sus ojos, y a nadie vio. Y le llevaron de la mano, y le condujeron a Damasco. Hechos 9:10. Había en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor le dijo en una visión: Ananías. Y él respondió: Aquí estoy, Señor. Hechos 9:11. Entonces el Señor le dijo: Levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo, de Tarso. Porque he aquí, él ora. Hechos 9:18. Y al instante cayeron de sus ojos como escamas. Y recibió al instante la vista. Y se levantó, y fue bautizado. 15. Jesús, cuando estuvo aquí en la tierra, realizó plenamente la señal que la Biblia decía que haría, pero no la reconocieron, porque no era según su tradición para esa época. No debía venir y hacer lo que Moisés hizo. Debía venir y nacer de una virgen. Y según Deuteronomio 18:15, debía ser profeta. Y precisamente realizó esas obras y señales. Los judíos siempre buscaron señales. Se les enseñó a no depender nunca de discursos intelectuales. Los judíos sabían que no era así. Los griegos lo enseñaban. Pero no de discursos intelectuales, sino de señales. Muéstranos una señal. Estas personas dijeron una vez: Rabí, o maestro, muéstranos una señal. Querían saber. Él ya les había mostrado la señal, y ellos querían una señal diferente. Pero solo podía hacer la señal de esa época. Así lo hace hoy. Este derramamiento del Espíritu Santo es la señal de su aparición, incluso en esta época, como prometió. Querían una señal. Y él había dado la señal de las Escrituras, pero ellos querían una señal diferente. Deuteronomio 18:15. Profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios. A él oiréis. Mateo 12:38. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos, diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. 16. Ahí es donde tanta gente hoy estará confundida. ¿Saben que podría ocurrir el rapto? Piensen en la tristeza que conlleva. Retrocedamos al momento en que Jesús, o Juan, envió a sus discípulos a ver a Jesús, si era el Mesías o no. En esa hora, él había hecho muchas cosas. Cuando regresó con los discípulos para contarle a Juan lo que habían visto, Jesús les preguntó a los que estaban sentados: ¿qué salieron a ver al desierto? ¿Qué salieron a ver cuando Juan predicaba?
¿Salieron a ver a un hombre vestido con vestiduras blancas o con vestiduras delicadas? Están en los palacios de los reyes. Entierran a los muertos, besan a los bebés, se casan con las jóvenes, etc. No saben manejar una espada a dos manos. Les pregunto, ¿qué salieron a ver entonces? ¿Una caña sacudida por el viento? Alguien, algún grupo, le ofrecerá un poco más de dinero, y se pasará a este, en lugar de acudir al llamado del Señor. Juan no. Alguien podría manipularlo y decirle, te daremos más si niegas esto y aceptas esto. Juan no. Él dijo, ¿qué salisteis a ver, pues? ¿Un profeta? Él dijo, les digo que más que un profeta. Y si pueden recibirlo, este es de quien dijo el profeta. He aquí, yo envío a mi mensajero delante de mí, el cual preparará el camino. Y eso fue Malaquías 3, donde lo hizo. Malaquías 3, 1. He aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, dice Jehová de los ejércitos. Mateo 11, 7. Y mientras se iban, Jesús comenzó a decir a la multitud acerca de Juan. ¿Qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? Mateo 11, 8. ¿Pero qué salisteis a ver? ¿A un hombre vestido con ropas delicadas? Mirad, los que visten ropas delicadas están en las casas de los reyes. Mateo 11, 9. ¿Pero qué salisteis a ver? ¿Un profeta? Sí, os digo, y más que profeta. Mateo 11, 10. Porque este es de quien está escrito. He aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. 17. Un día, los discípulos preguntaron, ¿por qué dijeron los escribas que Elías debía venir primero? Jesús respondió, ya vino, y ustedes no lo sabían, y comprendieron que era Juan el Bautista. Aquellos apóstoles elegidos aún no podían ver quién era. Ese era Elías. Miren. ¿Saben que la venida del Señor será secreta? Él dijo, habrá dos en una cama, y tomaré a uno y dejaré al otro. Ahí es donde es de noche. Dos en un campo, tomaré a uno y dejaré al otro. ¿Saben que tanta gente desaparece cada día de la faz de la tierra, sin que nadie pueda explicarlo? Algún día la gente podría decir, bueno, ¿te refieres a la tribulación y todo eso que ya nos sobreviene? Pensé que la iglesia se iría antes de la tribulación. No se dan cuenta ni entienden que el rapto podría ocurrir y no sabrían nada al respecto. Es una venida secreta de la iglesia. Mateo 17, 10. Y sus discípulos le preguntaron, diciendo, ¿por qué, pues, dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Mateo 17, 12. Pero os digo que Elías ya vino, y no lo conocieron, sino que le hicieron todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Mateo 24, 40. Entonces estarán dos en el campo. El uno será tomado, y el otro dejado. Lucas 17, 34. Os digo que en aquella noche estarán dos en una cama. El uno será tomado, y el otro será dejado. Lucas 17, 36. Dos hombres estarán en el campo. El uno será tomado, y el otro dejado. 18. Y piensen, la gente seguirá predicando, diciendo que creen que se están salvando, y aumentando la iglesia, y construyendo iglesias, y siguiendo como lo hicieron en los días de Noé, y así sucesivamente. Y sin saberlo, y el rapto ya pasó. Ya sucedió, y ustedes no lo sabían. Cientos de personas desaparecen de la tierra y la gente no sabe a dónde fueron. No pueden explicarlo. Alguien iba a algún lugar, y nunca más se sabe de él. Y eso podría ser el rapto. 19. Les digo, amigos, que ser miembros de la iglesia o algo así no significa mucho para nosotros. Mejor abróchense la armadura. Mejor tomen toda la palabra de Dios, aférrense a ella y dejen de lado esta farsa hollywoodense. Se ha infiltrado en la iglesia, y es una pena. Pero Hollywood brilla. Simplemente proyecta una luz brillante. Y la iglesia hoy intenta compararse con Hollywood. Cristo no está en Hollywood. Cristo está en el individuo. Hollywood brilla, Hollywood deslumbra mientras el evangelio brilla con humildad. Dios no está en estos lugares grandiosos, elegantes y todo eso que vemos. Él entra en humildad, en forma de mansedumbre y gentileza. Pasen por ahí, y si conocen la palabra, la verán. El que tiene ojo para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, ahora. Hoy, lo que fue identificado. Mateo 11, 15. El que tiene oídos para oír, oiga. 20. Ese día, se identificó debidamente ante los creyentes que lo esperaban. Miren a Pedro y Andrés, miren a Natanael. No tenía ninguna duda. Miren a la mujer junto al pozo.
No había ninguna duda, pero unos días antes, donde está nuestro texto de esta noche, estos fariseos lo vieron hacer eso y luego lo llamaron Belcebú, un demonio. Las obras ya estaban hechas. Tenían que responder a su congregación. Así que lo único que podían hacer era llamarlo espíritu maligno. Belcebú era un demonio, como un adivino o algo así, y cualquiera sabe que la adivinación es del diablo. Y estaban comparando, él era la palabra que conocía el secreto del corazón, y está demostrando que era el profeta que se nos levantaría en este día, el profeta redentor. Y cuando lo hizo, la iglesia de aquel día lo declaró Belcebú. ¿Ven lo que era? Él dijo, están ciegos guiando a otros ciegos. Ellos no entrarán. Tampoco dejarán entrar a los que están debajo de ellos. Mateo 10, 25. Le basta al discípulo ser como su maestro, y al siervo como su señor. Si al dueño de casa lo llamaron Belcebú, ¿cuánto más a los de su casa? Mateo 12, 24. Pero los fariseos, al oírlo, dijeron, este no echa fuera los demonios sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Mateo 15, 14. Dejadlos. Son ciegos guías de ciegos. Y si un ciego guía a otro ciego, ambos caerán en el hoyo. Marcos 3, 22. Y los escribas que habían venido de Jerusalén decían, tiene a Beelzebú, y por el príncipe de los demonios echa fuera los demonios. Lucas 11, 15. Pero algunos de ellos decían, por Beelzebú, príncipe de los demonios, echa fuera los demonios. 21. Lo que queremos hacer hoy es descubrir la verdad. Tenemos que conocerla. ¿Es él el mismo? ¿Está aquí para cumplir lo que prometió? Escudriñen las escrituras y descubran lo que se supone que debe hacer hoy. Esa es la razón por la que, Juan Wesley, o Martín Lutero no pudieron continuar con el mensaje de Wesley. Lo organizaron. Hasta ahí llegó. Lutero salió de la Iglesia Católica. Era un excéntrico para ellos, pero tenía el mensaje de la justificación, porque era la palabra de Dios, una promesa. Luego, después de su muerte, organizaron la organización de Lutero. ¿Y entonces qué pasó? Todo se volvió a estancar. Y según las escrituras, tiene que haber otro aumento de la era de la Iglesia. Y cuando sucedió, surgió la era de la Iglesia de Filadelfia. Juan Wesley. ¿Y qué sucedió? Siguió avanzando hacia el oeste todo el tiempo. Y cuando sucedió, existía la era de la Iglesia, y surgió Juan Wesley. Pero Lutero no pudo recibirla porque ya estaban organizados para la justificación. No podía aceptar la santificación. Luego, cuando los wesleyanos se organizaron como lo hicieron, y las pequeñas ramas se dispersaron, lo cual sucedió, llegó el mensaje pentecostal de la restauración de los dones. Ninguno de ellos pudo cambiar de opinión. Ya estaban organizados. Ahora bien, lo lamentable es que los pentecostales están tan organizados. 22. Miren el día en que vivimos. ¿Qué se promete para este día? ¿Dónde estamos? Hemos ascendido. La columna de fuego se mueve, y los hijos de Israel se mueven con ella, o regresaron a Egipto. Tenemos que movernos con la palabra. Y hoy nos estamos volviendo tan perezosos. La iglesia se está volviendo tan mundana e indiferente, con la mente tan confundida con la televisión, amamos a Suzy, y algunas de estas cosas viejas, y quedándose en casa. Eso muestra cómo está el corazón de la gente. Puedes decirles que estas cosas están mal, y piensan que estás loco. ¿Qué es? Amantes de los placeres más que de Dios. Oh, el mayor placer que conozco es orar hasta darme cuenta de que estoy en la presencia de Dios y reconocerlo. Creo que esa debería ser la emoción de la iglesia. La presencia del Espíritu Santo, ver al Dios que hizo la promesa entre nosotros, sentir su presencia, ver su palabra y verla vindicada. Debería dar fe para que los cojos caminen, los ciegos vean, los sordos oigan y los mudos hablen. 23. Estuve en Sudáfrica, donde había unas 200.000 personas en el hipódromo de Durban. Y cuando vieron algo así, después de explicárselo con cierta ligereza, vieron que algo de esa revelación se cumplía, y 25.000 personas sanaron al instante. Llevaron 7 furgonetas, camiones tan largos como ellos, de 6 y 18 ruedas, y las llenaron de muletas viejas y demás. Infieles que ni siquiera sabían qué era la mano derecha y la izquierda. Al día siguiente, el señor Sidney Smith, alcalde de Durban, me llamó y me dijo, ve a tu ventana que da al Océano Índico. Verás algo que nunca has visto. Allí estaba la escolta policial bajando con 7 de esas furgonetas enormes, con cientos de personas caminando detrás. El día anterior estaban en las camillas, catres y portabebés que tenían, cantando Solo cree. Todo es posible. Una semana antes, estaban en guerra entre sí, una guerra indígena. Y allí estaban, caminando del brazo, de la mano. ¿Por qué?
Reconocieron que el Dios del cielo se les había aparecido en la forma de su palabra. Nosotros, los estadounidenses intelectuales, nos sentamos. Se levantarán en el día del juicio y condenarán a esta generación por lo que hemos visto. 24 me recuerda a una mujer de Louisville, Kentucky, hace poco. Tenía un bebé pequeño, paseándose por la tienda de abarrotes. Hacía pequeños gestos, intentando que se fijara. El bebé no dejaba de mirar fijamente. Finalmente, cogió una campanilla, cualquier cosa que llamara la atención de un pequeñín de ese tamaño. La agitó, y el pequeño se quedó mirando fijamente al frente. Empezó a gritar, se cayó, y algunos acudieron a ayudarla. Dijo, ¡ay, no! No puede ser. No puede ser. ¿Qué le pasa? El médico dijo que el bebé estaba mejor. ¿Qué le pasa al bebé, señora? Dijo, bueno, hace unos 6 meses pasó un tiempo en el que solo se sienta y mira fijamente. Sea lo que sea que llame la atención del bebé, no la llama. Simplemente se sienta y mira fijamente. El médico me dijo que creía que estaba mejor. Y lo traje aquí para buscar pequeños artilugios que deberían atraer al niño, y no lo hace. Sigue sentado y mirando fijamente. 25 Así es como se está poniendo la iglesia. Dios ha sacudido cada promesa de la Biblia ante ellos. Aún así, nos quedamos sentados y mirando. ¿Mirar qué? ¿Me muestras una señal? Y sucede constantemente, a nuestro alrededor, trayendo la presencia de Dios. Debería iluminarnos. Dios hizo una promesa. La mantiene. Sí, Señor. Después de que Jesús demostró su señal mesiánica, que Él era ese Mesías, sin embargo, ante todo eso, muéstranos una señal. No la reconocieron. Estaba justo frente a ellos. No estaba en su poder creer. Como decía mi anciana madre sureña, no se puede sacar sangre de un nabo, porque no hay sangre allí. 26 Aún no lo reconocían. Tan cegados por sus credos y demás, que nunca conocieron las escrituras de la promesa porque los credos la habían encubierto. Sus credos y tradiciones de aquel entonces habían encubierto la promesa de las escrituras. Si les hubieran enseñado, según las escrituras, que esa debía ser la señal que seguía al Mesías, ¿cuántos creen que él vino en su señal correcta? Claro que sí. Vino según la promesa. Pero les habían enseñado un credo. Creemos en esto y en aquello. Todos creían en Dios, todos. Hoy en día, los estadounidenses, especialmente, creemos que se nos excusará por construir grandes iglesias y tener excelentes pastores. Recuerden, si así fuera, Dios es injusto si nos acepta así. Caín y Abel, los dos primeros adoradores fuera del Edén, construyeron un altar al Señor. Ambos ofrecieron sacrificios, ofrendas y oraron. Pero uno tenía razón, el otro, no. Fíjense, debemos tener la verdad, y la verdad es la palabra de Dios, siempre. Hoy en día es lo mismo. La gente se ciega tanto. Dicen, yo les pregunto, ¿eres cristiano? O, pertenezco a cierta cosa. Mira, eso no tiene nada que ver. No tengo nada en contra, pero no es eso lo que intento decirles. Pertenezcan a la iglesia que quieran. Su marca no importa. 28 Le contaba al pastor esta mañana que en Colorado solía montar en los rodeos, y así sucesivamente, y solía sentarme allí con la pierna cruzada sobre la silla, así. La asociación Hereford del río Troublesome pasta en el valle del río Troublesome. Luego, en la parte alta del valle, está la bifurcación este y oeste. Todo el ganado de aquí, de la asociación, pasta en la bifurcación oeste, y el grupo con el que yo estaba pastaba en la bifurcación este. Allí tenían la cerca de deriva para mantener al ganado fuera de la propiedad privada, y hacia las montañas durante el verano. Y arreábamos el ganado, de 4 o 5, 8 o 10 marcas diferentes, en el río. Arreábamos nuestro ganado en primavera y lo llevábamos allí. Y yo solía sentarme allí con la pierna cruzada sobre el cuerno de la silla, después de que habíamos recogido a todo el ganado, y todo estaba marcado y todo, para que volviera a pastar. 29 Y el guardabosques estaba allí. Los contaba a medida que pasaban. Y noté que había todo tipo de marcas. El señor Grimes tenía la Diamond Bar, y Chester Barles tenía la Turkey Track, nosotros teníamos la Old Tripod, y había diferentes marcas que pasaban por allí. Pero el guardabosques no notó la marca. Notó la marca de sangre en la oreja. No había nada que pudiera ir a ese pasto para mantener, la asociación de cría selecciona su ganado fiel a la raza. No podía ir allí nada más que un Hereford pura sangre. Tenía que ser marcado en la oreja con la marca de sangre. Así será en el juicio. No me va a preguntar si fui metodista, bautista o presbiteriano.
La marca que tenga no significará nada para él. No es nada más que un cristiano nacido de nuevo, nacido de la sangre de Jesucristo. Eso será lo que entrará. Nada menos que eso entrará. Ahora queremos recordar eso. 30 Ahora bien, cuando Él no es reconocido, su poder es todo, siempre no se revela cuando Él no es reconocido. Por mucho que Dios esté presente, hay que creerlo, eso es todo. Como la mujer con el flujo de sangre. Toda esa gente que pasaba, y todos de pie decían, ahí va el rabino. Ese es el que dice ser profeta. Este es el fanático, y cosas por el estilo. ¿Pero qué pasó? Esta mujercita tenía un flujo de sangre y había oído hablar de él. Y cuando llegó allí, sin importar lo que dijeran, reconoció quién era. Y dijo, si tan solo pudiera tocar su manto. Y cuando esa fe genuina en Dios se convirtió en algo positivo para ella, ¿qué liberó? Liberó su poder para sanarla. Lo conmovió de tal manera que él se dio la vuelta y le contó lo que le pasaba, y le dijo, tu fe te ha salvado. ¿Qué lo hizo? Fe. Otros allí presentes podrían haber estado más enfermos que ella. Pero, ella reconoció su presencia. Ella sabía que esa era su oportunidad. Mateo 9:20 Y he aquí una mujer que hacía 12 años que padecía flujo de sangre, se acercó por detrás y tocó el borde de su manto. Mateo 9:21 Porque decía dentro de sí, si tocaré solamente su manto, seré salva. Mateo 9:22 Pero Jesús se volvió y, al verla, le dijo, ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer quedó sana desde aquella hora. Marcos 5:25 Y una mujer que desde hacía 12 años padecía flujo de sangre, Marcos 5:28 Porque decía, si tocaré tan solamente su manto, seré salva. Marcos 5:34 Y él le dijo, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz, y queda sana de tu azote. Lucas 8:43 Y una mujer que hacía 12 años que padecía flujo de sangre, y había gastado en médicos todo cuanto tenía, y por ninguno había podido ser curada, Lucas 8:48 Entonces él le dijo, ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. 31 Si tan solo pudiéramos hacer eso esta noche, amigos. Si tan solo pudiéramos darnos cuenta de que Él se nos aparece en estas reuniones con un solo propósito, liberar los deseos que tenemos en Él. Pero debemos reconocer su presencia. Y ahora, ¿cómo reconocer su presencia? Es cuando se manifiesta la palabra prometida para esta era. No la palabra prometida de la era de Moisés ni de ninguna otra. Es la promesa de la palabra para esta era. 32 Ahora, descubrimos que él continuó. Y Jairo, el jovencito que estaba allá arriba con su hija muerta, creyó que lo que él decía era la verdad. Recuerden, era sacerdote. Y se le prohibió, porque se le había ordenado estrictamente, que cualquiera que se asociara con él sería expulsado de la sinagoga. Bueno, fuera expulsado o no, estaba convencido de que Dios estaba presente en Cristo, y que esa era la palabra. ¿Qué hizo? Liberó en él el poder de resurrección que estaba en él, amén. Resucitó a una niña que estaba muerta y tendida, porque reconoció que Dios estaba en Cristo y que su presencia estaba en su casa. Mateo 5:22 Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano, será culpable de juicio. Y cualquiera que diga, necio, a su hermano, será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga, fatuo, quedará expuesto al infierno de fuego. Mateo 5:23 Por tanto, si traes tu ofrenda al altar, y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, Mateo 5:41 Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él 2. Mateo 5:42 Al que te pide, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. 33 Pero en la ciudad donde se crió, ese mismo poder estaba en él, pero nunca lo reconocieron. Su presencia no significaba nada para ellos, tal vez algún fanático. ¿Dónde están estas cosas? Me dicen que haces esto y aquello. Déjame verte hacerlas aquí. ¿No lo han oído? Si allí, ustedes, grupo de pentecostales, y ustedes que creen en la sanidad divina. Aquí está fulano. Déjenme ver cómo lo sanan. Ese es el mismo diablo. El mismo que dijo, si eres hijo de Dios, ordena que estas piedras se conviertan en pan. El mismo diablo, con los ojos tapados, le golpearon en la cabeza con un palo y le dijeron. Ahora, pasaron el palo uno a otro, y dijeron, díganos quién los golpeó, y les creeremos si son profetas. Él no se hace el payaso. Mateo 4:3 Y vino a él el tentador, y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan.
Mateo 26, 67. Entonces le escupieron en el rostro, y le dieron de puñetazos, y otros le abofeteaban, Mateo 26, 68, diciendo: Profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Lucas 22, 64. Y vendándole los ojos, le golpeaban el rostro, y le preguntaban, diciendo: Profetiza, ¿quién es el que te ha golpeado? 34. Él mismo, cuando estaba en la cruz, dijo: Si eres hijo de Dios, baja de la cruz y demuestra que eres hijo de Dios. Pudo haberlo hecho. Le rindieron el mayor homenaje que jamás había recibido, pero no lo sabían. Dijeron: A otros salvó. A sí mismo no puede salvarse. Si se hubiera salvado, no habría podido salvar a otros. Se entregó para salvar a otros, no reconocieron la presencia de Dios, eso es todo. Ahora, libera el poder de sanar, ¿y qué? Liberará el poder de abrirte los ojos para reconocerlo, o cegarte los ojos para que nunca lo reconozcas. Lo que abre los ojos de uno, cierra los del incrédulo. 35. Pero la ciudad no confiaba en él. En casa del fariseo, lo invitaron a bajar. Simón, un fariseo, había preparado una gran cena. Y el fariseo quería demostrarles que no era profeta. Así que estaba allí brindando con sus copas y sus vasos, y con todos los finos perfumes de la casa. Y Jesús había pasado junto al lavapiés y se había sentado allí. Y estaba sucio. El hedor del campo lo cubría, donde los animales habían estado en el camino, y sus ropas, por eso lavaban los pies en aquellos días. Y, como ven, lo primero que hacían cuando te invitaban a una casa en Palestina, cuando usaban esas sandalias, era lavarte los pies y luego darte algo para caminar sobre sus alfombras. Las grandes alfombras persas y demás eran hermosas. Lo siguiente que hacían era darte un poco de aceite en la mano. Se obtiene de una pequeña manzana que se encuentra en el monte, una poma rosa. Tras desaparecer la rosa, quedan la manzana y los finos perfumes. Y se la frotaban en la cara. Y esos rayos directos del sol palestino son horribles. Y, eso crea un olor. Y luego, cuando lo hacen, el anfitrión llega a la puerta, les besa el cuello y les da la bienvenida. ¿Cómo pudieron esos lacayos dejar que Jesús se las arreglara sin lavarle los pies ni darle aceite para ungirse, o siquiera besarlo de bienvenida? Mateo 27, 40, y diciendo: Tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. Mateo 27, 42. A otros salvó, pero a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, que baje ahora de la cruz, y creeremos en él. Lucas 7, 36. Y uno de los fariseos le rogó que comiera con él. Y entrando en casa del fariseo, se sentó a la mesa. 36. Pero había una prostituta en la calle. Todos esos religiosos que están allí ahora, toda la compañía, no lo reconocieron. Y una mujercita de mala fama, que miró por la puerta, quizás, y lo vio sentado como un alelí. Así es él hoy también entre un grupo de religiones. Un alelí. Indeseable, indeseable, inmundo, sucio, como lo llaman un santurrón. Algún tipo de persona que no está en sus cabales, un adivino, telepatía mental, o algún tipo de nombre maligno, que Jesús, llegaré a eso en unos minutos, dijo: Di una palabra contra el Hijo del Hombre y te será perdonado. Pero cuando venga el Espíritu Santo para hacer lo mismo, una palabra jamás te será perdonada. Mateo 12, 32. Y a cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado, ni en este siglo ni en el venidero. Lucas 7, 37. Y he aquí una mujer que había sido pecadora en la ciudad, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, 37. Pero allí, aquella mujercita vio que él necesitaba servicio, y entró rápidamente, fue a buscar un vaso de alabastro lleno de aceite. Probablemente lo había comprado con el dinero de su prostitución. ¿Pero qué era? Quizás pensó: es un profeta. Pero recuerdo a otra mujer en mi misma situación, con un carácter como el mío. Tuvo la oportunidad. Lo reconoció y fue perdonada, allá arriba, junto al pozo de Sicar. Anoche hablamos de ello. Y si tan solo pudiera llegar a él, sé quién es. Le prestaré un servicio. Si los demás, no me importa lo que hagan. Le prestaré un servicio. Reconoceré que él es el Hijo de Dios. 38. Ella entró corriendo. Se acercó mucho a él y se sintió muy culpable. Así se siente un verdadero pecador arrepentido en su presencia, culpable. Y las lágrimas comenzaron a caer, y ella intentaba ocultarlas, y cayeron sobre sus pies. Iba a ungirlo, pero las lágrimas cayeron sobre sus pies, y ella comenzó a enjugárselos, llorando, y secándoselos con las manos.
Y sus pies estaban todos, ensuciándose con la tierra que tenían, y si realmente quieres creerlo, con el hedor de los animales del sendero. Todos caminaban por el mismo sendero. Y allí estaba, el hedor sobre él sentado allí. Y sus lágrimas caían sobre sus pies y ella intentaba enjugárselas y no tenía toalla. 39. ¿Qué es la belleza y el honor de la mujer? Es su cabello. Por eso muchas de ustedes, mujeres hoy en día, se lo cortan por completo. Eso está mal. Ella tomó su cabello y comenzó a lavarle los pies y a enjugarlos, su hermoso cabello quitándole el hedor de él, cargando con su reproche. ¡Ay, Dios mío! Ahí es cuando reconoces quién está en tu presencia. Nuestras hermanas tendrían que casi ponerse de cabeza para tener suficiente cabello para hacer eso. Así que, allí, ella le lavó los pies, los enjugó con los cabellos de su cabeza y los besó. 40. Y el viejo Simón, parado allí atrás, dijo: HMPH, HMPH. ¡Ay, puedo verlo estallar! No reconoció quién era. Dijo: te dije que no era profeta. Si lo fuera, reconocería la clase de mujer que lo rodea. Jesús no se movió ni un paso. Solo la observaba. Y ella estaba asustada. Luego, después de terminar, mientras ella le hacía el servicio, él la miró y dijo: Simón, tengo algo que decirte. Me invitaste. Me trajiste aquí, en otras palabras, unas bajo la manga. Querías presumir de mí. Querías demostrar que no era lo que soy. Y cuando me trajiste, debiste lavarme los pies, pero nunca lo hiciste. Debiste darme aceite para ungir mi cabeza, pero no lo hiciste. Nunca me diste un beso de bienvenida. Y esta mujer, desde que llegué, me ha lavado los pies con sus lágrimas, los ha enjugado con su cabello y me los ha besado constantemente. Tengo algo contra ti, Simón. 41. Entonces se vuelve hacia ella. Me imagino viéndola allí de pie, con sus grandes y bonitos ojos manchados, y la cara, lavada de la grasa y el polvo del camino. Y ella piensa: ¿he hecho algo malo? ¿He hecho algo malo? Él dijo. Y le digo: sus muchos pecados le han sido perdonados. Ve en paz. ¿Qué fue? Ella reconoció su oportunidad. Lo hizo. Le prestó un servicio. Los fariseos no lo hicieron. Ella lo vio y reconoció su presencia. ¿Y qué hizo? Lavó, ¿qué le liberó? Perdón. Liberó el perdón de sus pecados. ¿Qué hizo también? Liberó el poder de Dios para mostrarles a los incrédulos que él era un profeta. Él sabía quién era ella. Liberó gozo, poder y vida eterna. Liberó eso. Lucas 7, 48 y le dijo: tus pecados te son perdonados. Lucas 7, 50 y dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, ve en paz. 42. Pero quien mandó clavar un clavo enorme en esos preciosos pies, nunca reconoció la presencia de Dios en él. También quería que le hiciera algún truco barato, algún entretenimiento. Eso es lo que el mundo quiere hoy, un montón de entretenimiento. No quieren el evangelio. Quieren ser entretenidos. Y Pilato dijo: quisiera pedirle algún milagro, o algo así. Que lo suban aquí. Justo en la presencia de Dios, y lo rechazó porque, ¿por qué? Apreciaba más la opinión del público que la oportunidad de estar en la presencia de Dios. ¿Qué pasó? La mujer fue perdonada y recibió la vida eterna. Pero él perdió la razón, enloqueció y se suicidó ahogándose en Suiza. Juan 19, 10. Entonces Pilato le dijo: ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo poder para crucificarte, y que tengo poder para soltarte? 43. Ahora bien, estaban tan entusiasmados con la opinión popular de aquel entonces de que él era un Belcebú, solo una farsa, que en realidad no era nada. ¿Qué hizo? La perdió. Perdió su oportunidad. En la presencia de Dios podría haber sido perdonado. Dijo: tengo poder para crucificarte, tengo poder para liberarte. Dijo: no tienes poder si no viene de mi Padre. Debería haberlo sabido. Si hubiera conocido las escrituras, y siendo judío, debería haberlo sabido. Pero, verán, las tradiciones lo habían inculcado. Así es hoy. Si tan solo le hubieran enseñado bien, si el hombre hubiera creído lo que decían las escrituras, pero su tradición lo apartó de ellas. Juan 19, 11 respondió Jesús: ninguna autoridad tendrías contra mí, si no te fuese dada de arriba. Por eso el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. 44. Igual que hoy. La gente acepta el verdadero evangelio donde el Espíritu Santo entra, y el poder y la gloria de Dios liberando a los pecadores del pecado y haciéndolos libres, bautizándolos en el Espíritu Santo, sanando a los enfermos y mostrando señales y prodigios, y se aleja diciendo: ja. ¿Sabes lo que cree mi iglesia? Eso es una tontería.
¿Ves? Estás perdiendo. Estás vendiendo tu primogenitura, otro Esaú. Muchos tienen la misma oportunidad hoy de estar en su presencia que entonces. Y aún así, debido a la opinión popular, la rechazan. Estar en la presencia de Dios. Me pregunto, amigo, esta noche, si nosotros, los que somos cristianos en su presencia y estamos enfermos, no rechazamos la oportunidad de ser sanados con solo creerlo. Cuando dices creer en Él, no reconoces realmente su presencia, lo que prometió hacer hoy, 45 vindicado por la promesa para el día. Jesús estaba reprendiendo a esa generación por no creer en su señal mesiánica. Vemos aquí. Los estaba reprendiendo llamándolo Belcebú. Querían que hiciera la señal de Moisés, tal vez abriera el mar rojo. Querían que hiciera la señal de David, que tomara el trono en el gobierno. Pero ninguna escritura decía que él haría eso. Él iba a ser un profeta. Él vendría como rey. Él iba a ser profeta entonces, e hizo la señal que Dios dijo que haría en aquellos días. Y todavía querían que él hiciera alguna señal para complacerlos. Y me pregunto si no estamos esperando demasiado por algo que nos aguarda. Me pregunto si podría ser de la misma manera, si pudiéramos dejar pasar nuestra oportunidad. Recuerden, como los viejos tipos, los tipos nunca pueden romperse. La última señal según Jesús, dijo. Como fue en los días de Sodoma, así será en los días en que el Hijo del Hombre, no el Hijo de Dios, ahora, cuando el Hijo del Hombre se manifieste. Miren aquí, donde está hoy. Amigos, podría decirles algunas cosas que no me corresponde decirles, pero los sorprendería. Lucas 17:30. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. 46. Quisiera hacerles una pequeña pregunta mientras terminamos, antes de continuar con este servicio, solo unos minutos. Me pregunto si podría preguntarles esto. Cualquiera sabe que el mundo, en cuanto a su posición, todo está listo para su venida. Terremotos en diversos lugares, la luna esparciendo sangre roja, o volcánica roja, por todas partes, cubriéndolo. Como dijo Jesús, estén atentos a esa señal en los últimos días. El mar ruge, los corazones de los hombres desfallecen de miedo, la confusión del tiempo, la angustia entre las naciones. Observen la perversión que se está extendiendo hoy. Observen esto hoy. Un aumento del 40% en California de homosexuales, los afectos naturales ya se han perdido. Lucas 21:26. Desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. 47. Fíjense hoy, cómo la gente se queda en casa, eso es lo que se hace llamar cristiano, y escucha a personajes como Pat Boone, Elvis Presley, Emmie Ford y a los que cantan himnos los domingos, y fíjense en esas cosas que... Fíjense en cómo besan a esas mujeres, y cosas por ahí, cuando ningún hombre debería besar a una mujer hasta que esté casado con ella. Eso es el cruce de glándulas masculinas y femeninas. Bueno, que sea donde sea. Está mal. Es potencialmente un acto sexual. Cuando las glándulas masculinas y femeninas se tocan, es un acto sexual. Un hombre besa a otro en la boca, le haría vomitar, o una mujer, a otra mujer. ¿Por qué la diferencia? Es potencialmente un acto sexual, es cierto, una especie de Cristo besando a su novia, nunca deberían hacer eso. Pero fíjense en hoy. Todas estas películas y cosas, una gran conglomeración de besos y abrazos, es casi adulterio público en todas partes. Y la gente está tan ciega que no lo ve. Correcto. Todo está en condiciones de Sodoma, sodomitas por doquier, como dice la Biblia. 48. Tantas cosas. Miren estos días, lo que él dijo que sucedería. Miren las promesas que él hizo que sucederían hoy, y luego examinen lo que está sucediendo y vean dónde estamos. Entonces verán si él todavía está en su palabra o no. Querían ver la señal de Moisés, la señal de David. Eso no era para su época. Fue prometido para la época de Moisés, y para la de ellos. La promesa para esta época tiene que cumplirse. Él se los había mostrado claramente. Él, mediante las escrituras, los invitó a escudriñar las escrituras para ver en qué día vivían. Él está haciendo lo mismo ahora mismo. Escudriñen las escrituras. Ustedes que creen en la Biblia, ¿qué se supone que sucederá justo aquí o antes de su venida? 49. Miren la situación del mundo. Así es el mundo. Miren la iglesia, ¿dónde está? Miren dónde está. Apostatando, la tibia la Odisea difundiendo la palabra, todo esto yendo al gran concilio de iglesias, el concilio mundial de iglesias, formando la marca de la bestia que la Biblia proclama que está mal, y todo eso.
Y aún así, los protestantes se lanzan de cabeza a ello, sin conocer las escrituras, su tradición, o, quieren un hombre poderoso, y lo van a conseguir. Se asegurarán de conseguirlo. 50 él tenía, miren. Pero Jesús se había declarado perfectamente, exactamente quién era, y les había demostrado quién era en su época. Y lo mismo ocurre hoy. Ahora, miren. Tomemos ese estudio en Lucas 17. Como fue en los días de Sodoma, observen el mundo. Observen la iglesia, una condición sodómita. Observen dónde estaba Lot, cuando esos hombres incluso intentaron forzar la puerta a estos ángeles, a estos hombres. Fíjense. Miren aquí. Ahí tiene. Miren. Abraham estaba en la montaña. No estaba en Sodoma. Eso es un tipo. Lucas 17, 28. Asimismo también como fue en los días de Lot. Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. 51. Siempre hay tres clases de personas en una reunión religiosa. Creyentes, falsos creyentes e incrédulos. Siempre los tres. Y allí estaban. Está el sodómita incrédulo, el falso creyente, Lot, y Abraham, la iglesia elegida. Ahora observen a sus mensajeros en aquel día. 2 mensajeros fueron y predicaron a Sodoma. No hicieron ningún milagro, solo los dejaron ciegos. La predicación de la palabra hace eso. Génesis 19, 11. Y a los hombres que estaban a la puerta de la casa hirieron con ceguera desde el menor hasta el mayor, de manera que se cansaban buscando la entrada. 52. Pero observen el milagro que hizo este ángel que se quedó con Abraham. Le dio la espalda y le dijo que su nombre había sido cambiado, llamándolo Abraham en lugar de Abraham. No podía tener el bebé hasta que su nombre fuera cambiado, ni Sara. Le dijo cuál era su nombre. El ángel se lo dijo. Y dijo que visitaría a Sara según el tiempo de la vida, y Sara se rió. Y cuando Sara se rió, el hombre, de espaldas, el hombre que comía carne de ternero, bebía leche de vaca y comía pan, un hombre con polvo en sus ropas, un viajero, era Dios mismo. Y Abraham lo reconoció porque conocía los pensamientos que Sara albergaba detrás de él. Dijo, ¿por qué Sara se decía a sí misma? ¿Cómo puede ser esto? ¿Hay algo demasiado difícil para Dios? Y Sara salió corriendo y lo negó. Él dijo, sí, pero lo hiciste. Ahora bien, él le habría quitado la vida a Sara allí mismo por su incredulidad. Pero vean, ella era parte de Abraham. Y nuestra incredulidad en su gran manifestación en esta hora, somos parte de Cristo. Él simplemente, vean, él tiene que mantenerlo. Génesis 18, 12. Se rió, pues, Sara entre sí, diciendo, después que he envejecido tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. Génesis 18, 14. ¿Hay algo demasiado difícil para el Señor? Al tiempo señalado volveré a ti, según el tiempo de la vida, y Sara tendrá un hijo. Génesis 18, 15. Entonces Sara negó, diciendo, no me reí, porque tuvo miedo. Y él respondió, no, sino que te reíste. 53. Ahora note. Nunca ha habido un tiempo en la historia de la era de la Iglesia, y conozco a un verdadero estudiante con el que estoy hablando, un historiador, nunca ha habido le pido a cualquier estudiante de la Biblia que me diga un hombre que haya sido enviado a la era de la Iglesia, en esta Iglesia, desde la crucifixión de Cristo, un ministerio mundial que su nombre haya terminado con Am, como Abraham, hasta el día de hoy. Sankey, Finney, Moody, Knox, Calvino, pero ¿dónde hubo un Graham antes? Billy Graham, el gran evangelista, allá afuera con las denominaciones que están en Sodoma. Nunca. Hay un Oral Roberts moderno allá afuera con los pentecostales, lo mismo. ¿Saben eso? Pero ahora, Graham solo tiene 6 letras. Pero Abraham tiene 7 letras. 6 es el número del hombre, la organización del hombre, la obra del hombre. Pero Abraham tiene 7 letras. Ahora note. En la iglesia, se saca a los elegidos. No esas denominaciones, sino la iglesia elegida es la que se destaca. También en estos últimos días es necesario que llegue un mensajero. ¿Qué está pasando allá abajo? ¿Qué está pasando aquí arriba? Compárelo con lo que dijo Jesús. Nunca antes en la historia se habían visto 7 señales iguales. ¿No se dan cuenta, amigos, y reconocen que es Dios quien descendió en el Evangelio, en su pueblo, dándose a conocer? ¿No pueden reconocer la hora en la que vivimos? ¿Acaso nos hemos puesto a aplaudir un poco, a tocar el piano y a recitar esto, y nos hemos alejado de la palabra hasta quedar tan ciegos? Seguramente no. Reconozcamos la hora en la que vivimos. Pedro, Natanael, mejor dicho, y la mujer, ellos la reconocieron. Reconocieron su señal, la señal mesiánica, igual que ahora estas cosas que estoy diciendo.
Entonces, a esta era Jesús dijo, ahora observen. Ahora se refiere al pasado, hablándoles de una época, Dios, en cualquier época, cuando envió su mensaje, que era su palabra, y lo identificó con esa época, quienes lo creyeron, fueron un gran momento. Quienes no lo creyeron, cayeron en el caos. Siempre ha sido así. 55 Como en los días de Jesús, lo mismo. Mírenlo aquí de pie. Dijo. Como en los días de Jonás, porque como Jonás estuvo en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así también el Hijo del Hombre, dijo. Una generación malvada y adúltera buscará señal. ¿Saben lo que creo que estaba haciendo? Estaba profetizando. Una generación malvada y adúltera. Me pregunto si alguien en su sano juicio podría negar que vivimos en una generación malvada y adúltera, con homosexuales, perversión y una tasa de divorcios en Estados Unidos superior a la de cualquier otra nación del mundo. Y el mundo entero se ha sumido en el caos. Casi 3 de cada 4 personas están divorciadas, en torno a. Considerando todo el asunto, en 10 años de matrimonio, piénsenlo. Divorciarse, casarse de nuevo, divorciarse, casarse de nuevo. Comían, bebían, se casaban y se daban en matrimonio. Mira la hora en la que vivimos. ¿Cuándo hubo tanto caos? Mateo 12:40 Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Mateo 16:4 Una generación malvada y adúltera demanda señal. Pero señal no se le dará, sino la señal del profeta Jonás. Y dejándolos, se fue. Mateo 24:37 Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Lucas 17:27 Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca, y vino el diluvio y los destruyó a todos. 56 Una generación malvada y adúltera buscará una señal, nótese. Y recibirá una señal. ¿Qué? Esta generación. Porque así como Jonás estuvo en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, el Hijo del Hombre debe estar en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. ¿Qué señal recibirá esa generación malvada y adúltera? La señal de la resurrección. Y hoy, después de 2000 años, todavía vemos a Jesucristo en el poder de su resurrección entre nosotros, haciendo lo que hizo entonces y lo que prometió hacer. Una generación malvada y adúltera buscará una señal, siempre queriendo. Muéstrame esto. Y si puedes hacer esto, haz esto, la obtendrán. La señal de la resurrección. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos, la palabra manifestada, morando entre nosotros. ¿Cuánto debemos agradecer a Dios por su gran señal? Mateo 16:4 Una generación malvada y adúltera demanda señal. Pero señal no se le dará, sino la señal del profeta Jonás. Y dejándolos, se fue. Hebreos 13:8 Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. 57 Fíjense, él se refirió a algo más. Dijo. Y como se levantará la reina del sur, esa es la reina de Saba. Escuchen atentamente, la reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque vino de los confines de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón. Y he aquí, uno más grande que Salomón está aquí. Fíjense, veamos eso unos minutos. Estaba leyendo la misma Biblia que leemos sobre Jonás. Y estaba leyendo sobre Salomón. Ahora bien, cuando Salomón llegó a su edad, tenía el don del discernimiento. Y todo el pueblo, toda la nación lo creyó, todos eran unánimes. Todos lo creyeron. Si todos esta noche, si todo Estados Unidos simplemente volviera a Dios y le creyera, sería la mejor garantía que tenemos. Superaría todos los refugios antiaéreos y todo lo demás. Mateo 12:42 La reina del sur se levantará en el juicio con esta generación, y la condenará. Porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y he aquí más que Salomón en este lugar. 58 Nadie se engañó con Salomón. Le temían porque era un hombre talentoso. Y el pueblo lo creyó así, fue enviado por Dios, hasta que lo hicieron rey. Oh, las naciones le temían. No por su poder militar, sino porque Dios estaba con él. Y si esta nación que dice ser cristiana, si tan solo pudiera aferrarse a este gran don que se nos ha dado en estos últimos días, el Espíritu Santo de Dios sobre la Iglesia. No el creo, el Espíritu de Dios. No con poder, ni con fuerza, sino con mi espíritu, dice Dios. El Espíritu Santo, Jesucristo en forma de espíritu, sobre nosotros, el mismo ayer, hoy y por los siglos, haciendo que esta palabra viva lo que él dijo que haría. Observen atentamente ahora. Zacarías 14:6 Y acontecerá en aquel día, que no habrá luz clara ni oscura.
Hebreos 13, 8. Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. 59. La noticia se difundió por todo el mundo. En aquellos tiempos no había televisión, radio ni nada, así que se oía de boca en boca. Y después de un tiempo, las grandes caravanas cruzaron el desierto del Sáhara, que está a 3 meses de viaje desde Palestina hasta donde ella vivía. Y la fe viene ¿por qué? Por oír la palabra de Dios. Y ella había oído hablar de una gran reunión que estaban teniendo allá. Y cada vez que una caravana venía por allí, preguntaba, ¿pasaron por Palestina? Sí. Ah, ¿qué hay de eso? Oh, es extraordinario. Nunca has visto tal discernimiento. Es como un Dios sentado allí. Su Dios está representado en un hombre llamado Salomón. Romanos 10, 17. Así que la fe es por el oír, y el oír, por la palabra de Dios. 60. Bueno, la fe viene por el oír. El corazón de la pequeña reina anhelaba ir y averiguarlo. Fue ordenada para la vida. Fíjense. Lo primero que debía hacer, siendo pagana, tenía que pedirle permiso a su sacerdote. Así que me imagino que se acercaba a su sacerdote y le decía, Santo Padre, he oído que están teniendo un gran avivamiento allá en Palestina. Me gustaría ir y verlo con mis propios ojos. Mira, hija mía, no te metas en, después de todo, no estamos cooperando con ese avivamiento, así que no puedes ir. Eso son tonterías. No tiene nada de cierto. Esa gente dice haber cruzado el Mar Rojo y haber hecho todo esto y aquello. No tiene nada de cierto. Si algo así estuviera sucediendo, sería aquí mismo, en nuestra iglesia. Todavía tenemos paganos. Romanos 10, 17. Así que la fe es por el oír, y el oír, por la palabra de Dios. 61. Así que descubrimos que ella empezó a tener hambre. Dijo, mira. Dijo, me dicen que su Dios allá arriba está representado en un ser humano, y su sabiduría es inconmensurable. Su discernimiento es maravilloso. Ah, no hay nada de eso. Dijo, pero. Bueno, mira. Eres una reina. No puedes asociarte con un grupo de gente así. Eso es, no puedes hacer eso. Ese grupo de gente es conocido en todo el mundo como fanáticos religiosos. No puedes hacer eso. Pero, verás, cuando Dios trata con un corazón humano, nada lo detendrá. El esposo, la esposa, los hijos, el pastor, nada más puede detenerlo. Cuando una persona realmente anhela a Dios, va de todas formas. Así que se preparó, para prepararse. 62. Bueno, decía, bueno, tendré que excomulgarte de nuestra comunidad. Bueno, puedes hacer eso. Voy de todas formas. Voy a averiguar por mí misma todo esto, y veré. Había comprado pergaminos y leído sobre lo que Jehová debería ser, sobre sus profetas y lo que debía hacer, cómo la palabra de Dios se manifestaría, cómo sabría estas cosas cuando se representara veladamente en carne humana, qué haría. Y había leído todo esto. Así que lo oigo decir, mira. Nuestro libro dice esto. Dijo. Sí, mira. Mi tatarabuela se paraba ante esos mismos ídolos. Se paraba y rezaba día tras día. Nunca hubo un solo movimiento, un solo murmullo, ni nada más, y estoy harta de esta vieja forma muerta. Quiero ir a ver si hay un Dios vivo. Qué lástima que no tengamos más reinas hoy en día. 63. Así que se preparó para partir. Ahora, cuando llegó a este punto donde debía ir, recuerden que tenía una gran dificultad. No era tan fácil como lo sería para ustedes. Ahora noten lo que tenía que hacer. Aquí hay otra cosa que no quiero dejar de mencionar. Dijo esto. Voy allá arriba y llevaré dinero. Llevaré algunos regalos. Y si es la verdad, lo apoyaré. Si no es la verdad, puedo devolver mi dinero. Esa mujer podía enseñar a los pentecostales. Sí, señor. Apoyen a quienes se ríen y se burlan de la sanidad divina. Y, sin embargo, apoyan los programas de radio en lugar de a su propia iglesia. Así es, se reirán y se burlarán de las mismas cosas en las que creen. Pero ella dijo, lo tomaré. Y si no es correcto, puedo devolverlo. 64. Ahora recuerda, con toda esta riqueza allí, en estos camellos, y ahora recuerda, los veloces jinetes de Ismael, ladrones del desierto, estaban allí. Qué fácil habría sido para ellos caer sobre esta presa. Y, bueno, habrían matado a los pocos eunucos que la acompañaban, se habrían llevado el dinero y se habrían ido. Pero hay algo en ello. Cuando estás realmente decidido, y Dios se revela, estás decidido a ver a Cristo, no hay peligro ante ti. Ni siquiera prestas atención. El médico dice que vas a morir. Ni siquiera lo notas. Cuando presionas, sabes que hay algo ahí. 65. Algo ardía en su corazón. Fe en este Dios.
Le tomó 3 meses viajar por el desierto del Sahara. No en un Cadillac con aire acondicionado, no, no. Le tomó 3 meses cruzar el desierto del Sahara, quizás viajando de noche, leyendo los pergaminos en el oasis durante el día, hasta que llegó. Ahora bien, con razón Jesús dijo que ella se levantaría en los últimos días y condenaría a esta generación. Porque algunos de ellos no cruzarán la calle, y uno mayor que Salomón está aquí, el Espíritu Santo mismo. Con razón se levantará en los últimos días y condenará a esta generación. Mateo 12, 42. La reina del sur se levantará en el juicio con esta generación, y la condenará. Porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y he aquí más que Salomón en este lugar. 66. Observen. Por fin llegó. No vino como mucha gente. Algunos vienen a una reunión extraña, ella vino, tomó sus camellos, salió al patio y armó sus tiendas. Iba a quedarse allí hasta convencerse. La mayoría de la gente viene, se sienta quizás 5 minutos, quizás 25. En cuanto el evangelista, o alguien, dice algo contrario a lo que ella cree que dice su credo, o el de él, se van. Ni siquiera es de buenos modales. Con razón condenará a esta generación. Vino para quedarse hasta convencerse. Puedo imaginar el primer servicio de esa mañana, cuando sonaron todas las trompetas. La pastora Solomon salió. Quizás estaba sentada al fondo. Dijo, ahora lo veré por mí misma. Sé que así es Jehová. Los hombres pueden hacer afirmaciones, pero yo lo descubriré. Así que se sentó allí ese día y observó. Vio a todos subir a la plataforma. Vio que su discernimiento era perfecto. Finalmente, digamos que llamaron su tarjeta de oración, lo cual probablemente no fue así. Pero llegó su hora de presentarse ante Salomón. Y la Biblia dice que cuando se presentó ante Salomón, Dios le reveló todos sus secretos. No había nada oculto. Entonces se realizó el milagro en ella. Entonces se volvió hacia el público y dijo, todo esto que he oído es verdad, y es aún mayor de lo que había oído. Ah, ya no le quedaba vida. Se quedó sin aliento, porque allí estaba un hombre que no la conocía. Un extraño le reveló lo que quería saber. 2 Crónicas 9, 2. Y Salomón le declaró todas sus preguntas, y no hubo cosa oculta a Salomón que él no le descubriera. 2 Crónicas 9, 4. Y la comida de su mesa, las habitaciones de sus siervos, el estado de sus ministros y sus vestidos, sus maestresalas y sus vestidos. Y su ascensión con que subió a la casa de Jehová. No hubo más espíritu en ella. 2 Crónicas 9, 6. Pero yo no creí sus palabras, hasta que he venido, y mis ojos han visto. Y he aquí que ni aun la mitad de la grandeza de tu sabiduría me había sido dicha. Porque tú superas la fama que yo había oído. 68a. Y Jesús allí de pie, que era más que Salomón, era la plenitud de la deidad corporalmente. Era el Hijo de Dios nacido de una virgen. Se revistió de Jehová mismo, manifestado en carne. Y aquí estaba, de pie allí en la plenitud, y dijeron que no le creerían, un mayor discernimiento. Vean, él era Salomón más David, más todos los demás. Estaba todo en él. Todos los profetas estaban concentrados en él, más que Salomón. E incluso en ese día dijo, si dicen esas palabras contra mí, los perdonaré. Pero cuando venga el Espíritu Santo, será mayor que ahora, y mayor condenación. Y aquí estamos hoy, viendo a ese mismo Dios hacer lo mismo. Creo que ella se levantará en el día del juicio y condenará a esta generación. Porque se arrepintió y creyó en el mensaje que Salomón predicaba, y creyó en Dios. Ella vio algo real. 69. ¿Sabes cuál es el problema hoy en día? Hay gente, mucha gente, con la gente que pertenece, y solo va a la iglesia y tiene un credo, han visto tanto falso, tantas estatuas, tantos edificios grandes y elegantes, y nosotros, no nos dejemos llevar por ese tipo de rabietas. Dios no habita en grandes edificios. Él habita en tu corazón, Dios no habita en la educación intelectual. Está muy lejos de eso. Él habita en la humildad de tu corazón. Él habita en su palabra, y su palabra entra en tu corazón y se expresa. E interpreta su propia palabra a través de ti. Está tratando de encontrar a alguien a quien pueda contactar, para demostrar que sigue siendo Dios, y lo hará si puede encontrar a alguien con quien pueda hablar. Si puede encontrar a otra mujer con un flujo de sangre, todavía puede decir lo mismo. Él todavía puede hacer lo mismo. Dar a conocer, declarar que estamos en la presencia de Dios, sin reconocerlo. 70. Me recuerda una pequeña historia. Quizás se la conté alguna vez, no sé. Ahora mismo me viene bien. Como todos saben, cazo animales grandes. Y estaba en los bosques del norte. Solía ir a cazar allí a menudo, y tenía un amigo llamado Burkaul. Era un buen cazador, pero mestizo.
Nunca tuve que preocuparme por él. No se iba a perder. Y realmente éramos amigos. Pero ese era el hombre más malvado que he visto en mi vida. Simplemente no tenía corazón. Solía disparar a pequeños cervatillos, es decir, cervatillos pequeños, solo para hacerme sentir mal. Y decía, oh, predicadores. Eres un cobarde. Billy, serías un buen cazador si no fueras predicador. Dijo, eres demasiado cobarde. Le dije, Burt, eso no es cobarde. Ahora bien, está bien matar un cervatillo si la ley lo dice. Abraham mató un ternero y se lo dio a Dios. No importa su tamaño ni su sexo. Solo lo hizo para ser malvado. Y simplemente disparaba a los cervatillos, y se reía, y hacía reír porque me sentía mal por ello. Bueno, pues lo hizo. 71 un año fui allí. Y él se había inventado un silbato que podía soplar como un cervatillo, como si llamara a su mamá. Y me dijo, oye, Billy, antes de empezar esta mañana, dijo, quiero enseñarte algo que tengo. Y me lo enseñó. Le dije, Burt, tú no usarías algo así. Y él dijo, ay, cállate. El tipo tenía ojos como de lagartija, como algunas mujeres intentan pintarse los ojos, ya sabes, así. Me miraba con esos ojos de lagartija, y casi me asusté. Y le dije, Burt, no hagas eso. Él dijo, ay, predicadores cobardes. 72 así que estábamos, llegué un poco tarde al levantarme esa vez, y esos venados de cola blanca del norte, tu venado mulo aquí, se acercará a ti. Pero ninguno de esos. Siempre que le han disparado, dices que Houdini es un escapista, para ellos es un aficionado. Así que era tarde, y les habían disparado. Y esos venados estaban escondidos, comiendo de noche a la luz de la luna y durmiendo durante el día. Caminamos hasta el viejo Jefferson Notch, a plomo hasta el monte Washington. Había unos 15 centímetros de nieve en el suelo, buen clima para rastrear. No vi ni una sola huella. Me preguntó, ¿qué te parece, Billy? Le dije, los asustaste a todos con esas viejas ametralladoras que estás disparando. 73 y así seguimos. Después de un rato, sobre las 11, siempre llevábamos un pequeño, uno de esos termos llenos de chocolate caliente, si te lastimas, o algo así, eso es estimulación, y un sándwich. Así que eran sobre las 11, o las 11:30, supongo. Llegamos a un claro del tamaño de esta arena, o este edificio, y no había madera. Así que se sentó, apoyó el rifle contra un árbol y empezó a buscar por aquí. Y pensé que volvería a buscar su termo. Pensé, bueno, comeremos. Normalmente subimos a la cima de la montaña y comemos. Y uno va por un lado, y el otro por el otro, y regresamos. Conocíamos bien el camino. Y si pillábamos un ciervo, simplemente lo colgábamos, y entonces sabíamos, íbamos y nos ayudábamos a meterlo. Así que pensé que solo iba a comer su almuerzo y nos separaríamos, porque ya casi habíamos llegado al límite del bosque. 74 entonces extendió la mano hacia atrás, y yo empecé a buscar mi termo, mi chocolate, y empecé a salir así. Sacó ese silbato viejo del bolsillo. Lo sopló con fuerza, así, y me miró con esos ojos de lagartija otra vez, y sopló el silbato. Y cuando lo hizo, casi al otro lado de este edificio, una gran cierva se levantó. Ahora bien, por si alguna de nuestras hermanas no lo sabe, la cierva es una cierva madre. Y mira, ese silbato era un bebé, y lloró. Y esta gran cierva se levantó. Y justo a las 11 del día, cualquiera que cace ciervos sabe que es una mala hora. Están acostados. 75 así que se levantó y miró a su alrededor. La vi con la misma claridad. Él me devolvió la mirada y volvió a disparar. Y en lugar de correr, ella salió directamente a ese claro. Eso sí que es inusual. No hacen eso. Cualquier cazador lo sabe. Y no lo hacen. Pero ella salió directamente. ¿Por qué? Era una madre. Ese era un bebé. Era una madre innata, y ese bebé. Burt bajó la vista, echó el cerrojo hacia atrás y lo disparó contra el 30-06. Y era un tirador certero. Lo vi apuntar así, y supe que le volaría el corazón de la madre por ambos lados. Una bala hongo de 180 granos. Y pensé, ¿cómo puedes hacerlo, Burt? ¿Cómo puedes ser tan malvado, llamar a esa cierva madre justo ahí, y luego dispararle directamente al corazón, mientras ella intentaba encontrar a su bebé? ¿Cómo puedes ser tan brutal como para hacer eso? Estaba pensando eso. Y lo vi apuntar así, 76 y no podía mirarlo. Era demasiado. Supongo que soy cobarde. Simplemente le di la espalda. Y pensé, Dios mío, ¿cómo puede hacerlo?
¿Cómo puede un ser humano ser tan malo como para hacer eso, simplemente dispararle a esa pobre y fiel madre? Ella no intentaba actuar. No estaba fingiendo. Era una madre. Vio al cazador cuando tiró el arma, pero corrió. No, señor. Su bebé estaba en problemas, y ella intentaba encontrarlo. Entonces, le di la espalda, como dije, y dije, Señor Dios mío, ¿cómo puede hacerlo? Me di cuenta y esperé y esperé. El arma no disparó. Me di la vuelta y miré, y el arma seguía así. No pudo aguantar más. Se dio la vuelta. Esos grandes ojos de lagarto habían cambiado. Las lágrimas corrían por sus mejillas. Tiró el arma a la orilla. Él dijo, Billy, ya he tenido suficiente. Guíame hacia ese Jesús del que hablas. 77 Justo en ese banco de nieve lo guié hacia Cristo. ¿Por qué? Vio algo real. Vio algo genuino. Si callan, las rocas clamarán. Esa madre no fingía nada. Era una madre genuina. No importaba si se trataba de la muerte, o lo que fuera. Estaba frente a la muerte, sabiendo que en cualquier momento esa bala le atravesaría el corazón. Pero iba tras su bebé. Oh, si pudiéramos ser tan cristianos como esa cierva fue madre. ¿Por qué? Nació madre. Nació para ser madre. Nacimos para creer en la palabra de Dios. Nacimos para creer en Jesucristo. Inclinemos la cabeza. Lucas 19:40. Él, respondiendo, les dijo, os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. 78 ¿Cuántos aquí ahora, con la mano en alto, dirían, hermano Branham, de verdad quisiera ser la clase de cristiano que esa cierva fue madre? Ojalá mi corazón estuviera tan lleno de Cristo que pudiera enfrentar cualquier cosa y ser un verdadero cristiano, tanto como esa cierva fue madre. Esa es la experiencia que deseo. ¿Levantarán la mano? Que Dios los bendiga. Está bien, Dios los bendiga. Hay tantos en todas partes. Estoy muy agradecido de que aún tengan suficiente algo real dentro de ustedes que los hará creer. ¿Y si no creyeran? ¿No sería lamentable? ¿Ver a un incrédulo con el corazón tan endurecido que no puede creer en absoluto? Condenado, perdido, sin saber nada, sin saber a qué hora la muerte llamará a la puerta. Tienen que avanzar hacia la eternidad. 79 Y Jesús dijo, si no naces de nuevo se vuelve tan cristiano como la cierva era madre, no verás a Dios. Estás acabado, no importa a cuántas iglesias te unas. Estaba hablando con un líder religioso de aquella época, Nicodemo, un hombre de 80 años, y le dijo que debía nacer, que debía convertirse en un cristiano como la cierva era madre allí. Había alguien que no levantara las manos, que realmente conociera la presencia de Dios, que la reconociera y dijera, sé que estoy equivocado. Cuando te das cuenta de que estás equivocado, estás reconociendo la presencia de Dios. Juan 3:3 respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. 80 Pero cuando no sabes que estás equivocado, la Biblia dice, miserable eres. En esta era, la iglesia sería miserable, pobre, ciega y desnuda, y no lo sabría. Piensa, si un hombre o una mujer estuviera en la calle miserable, ciego, pobre, miserable y desnudo, y pudieras decirles que están desnudos, te escucharían. Pero ¿qué pasa si están desnudos y no lo creen? ¿Qué condición mental? Bueno, pues esa es la clase de condición espiritual. La gente es espiritualmente ciega, miserable, desnuda ante Dios, pecadores que intentan cubrirse con hojas de higuera de alguna denominación, y no lo saben. Levanta la mano, ¿alguien más? Que Dios te bendiga, así es. Que el Señor te bendiga. Antes de ti, tal vez seas un extraño aquí. Nunca has visto a Dios hacer nada. Pero antes de ver nada, todavía, dices, lo aceptaré basándome en la palabra. Sé que aquí hay alguien más grande que Salomón. El gran Espíritu Santo de Dios está presente. Lo presento. Lo creo. Levantaré la mano. Soy pecador. Pediré salvación. Apocalipsis 3:17 Porque tú dices, yo soy rico, y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. 81 Padre Celestial, bendice a quienes levantaron las manos. Pedimos que tu misericordia se conceda a los pecadores, es decir, quizás pertenecen a la iglesia. Eso no significa que no sean pecadores. Y levantaron las manos, querían ser salvos. Señor, había algo en ellos. Reconocieron al Espíritu Santo allí, y reconocieron que era Dios, y que les hablaba, que no habían tenido la experiencia que debían tener. Y levantaron las manos. Él dijo,
Al que a mí viene, no le echo fuera. Y sé que es verdad. Él dijo, en San Juan 5:24. El que oye mis palabras y cree al que me envió, tiene vida eterna, no vendrá a juicio, mas ha pasado de muerte a vida. Al que a mí viene, yo le daré vida eterna, y lo resucitaré en los últimos días. Esas son tus promesas, Padre. Reclamo cada una de ellas. Quizás algún cristiano, Señor, que intenta vivir mejor cada día y desea experimentar un mejor caminar, también levantó la mano. Padre, te pido que lo bendigas. Que encuentre esa suficiencia total esta noche en Cristo, el Verbo hecho carne entre nosotros. Concédelo, Señor. Te los encomiendo en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Juan 5:24. De cierto os digo, el que oye mi palabra, y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Juan 6:37. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que a mí viene, no le echo fuera. 82. Que Dios los bendiga ahora, mientras se sientan en silencio, un momento. Ay, Dios mío. Me he pasado 5 minutos de mi tiempo. Perdónenme. No pretendía hablar tanto. Les digo, esperemos un momento. Denme 5 minutos más, por favor. ¿Cuántos saben quién era Dios? Sabemos lo que la Biblia dice que era. Y la Biblia dice que es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y Jesús dijo, en San Juan, capítulo 14, versículo 12, dijo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él también las hará. No el que finge creer, sino el que cree en mí. ¿Es cierto, hermanos ministros? Es cierto. ¿Cuántos lectores de la Biblia saben que es cierto? Los cielos y la tierra pasarán, pero sus palabras no pueden fallar. Él lo prometió. Juan 14:12, de cierto os digo. El que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Hebreos 13:8. Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. 83. Ahora, sin duda hay gente enferma entre ustedes. No los conozco en absoluto. Y para demostrar lo que dije hace un rato, como el ángel del Señor en tiempos pasados, los días pasaron, Jesús dijo. Como fue en los días de Lot, así será en la venida del Hijo del Hombre. ¿Pueden ver de qué hablaba, esos nombres y todo lo demás, la posición de la iglesia correctamente? Y estoy seguro de que leen entre líneas, cosas que no dije. ¿Entienden lo que quise decir? Ahora bien, si ustedes aquí, que están enfermos y necesitados, ¿qué tengo que hacer aquí? ¿Para qué estaría aquí siendo un engañador? Si hiciera eso, es hora de que, no deseo vivir. Prefiero morir. Prefiero salir y ser cualquier otra cosa que un engañador. ¿Qué me hará Dios? Y no sé si sobreviviré a esta noche. Tú tampoco. ¿Pero un impostor? ¿Queremos ser? ¿De qué sirve ser un impostor cuando puedes ser genuino? Pero, verás, es tan extraño para ti. Lucas 17:26. Y como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Lucas 17:30. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. 84. Ahora miren. Si afirmo que estas escrituras que les he leído y mostrado en las últimas 2 noches deben cumplirse. ¿Quién era Jesús? ¿Cuál es su presencia ahora? ¿Y qué se supone que regresará en los últimos días? Lo sabemos, mediante un acto humano, y se declarará de la misma manera, todos lo sabemos. ¿Somos conscientes de ello? Digan amén si es así. De acuerdo. Ahora, para su consuelo, les digo esto en su nombre. Él está aquí. El mismo Dios que descendió y habló con Abraham, de espaldas a la tienda y a Sara dentro de ella, sabía lo que ella pensaba. Dijo lo mismo cuando vino aquí. Miró a la audiencia y percibió lo que había en sus corazones. Una mujer tocó su manto. Él miró a su alrededor hasta que la encontró y se lo dijo. 85. El ciego Bartimeo tocó su manto mientras gritaba. Hijo de David, ten piedad. De pie a 200 metros de donde pasaba. Su fe detuvo al Hijo de Dios en el camino. Se dio la vuelta y dijo, tráiganlo aquí. El pequeño Zaqueo, subido al árbol, se escondió. Dijo, así que él tampoco creía ser profeta. Y Jesús llegó justo debajo del árbol, miró hacia arriba y dijo, Zaqueo, baja, llamándolo por su nombre. Jesús, que nunca había visto a Pedro, y Andrés lo había llevado allí, al verlo venir, le dijo, te llamas Simón. Eres hijo de Jonás. Le dio su nombre, le dijo quién era. Le contó a Natanael dónde estaba, qué había hecho, a la mujer, en qué estado se encontraba, cuál era su problema, cuál era su enfermedad. Ese es Dios, amigo. ¿Cuántos creen eso con todo su corazón? Dirán, tiene que ser Dios.
Marcos 10:47. Y cuando oyó que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Lucas 19:5. Y cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio, y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Juan 1:42. Y lo trajo a Jesús. Y mirándolo Jesús, dijo: Tú eres Simón, hijo de Jonás. Serás llamado Cefas, que significa piedra. ¿Cuántos de ustedes saben que no sé nada de ustedes? Levanten la mano. Digan: sé que ese hombre no sabe nada de mí. Es solo un hombre. Eso soy, su hermano. Estoy aquí para ayudarlos. Pero declaro, ¿cuántos han leído mi libro y demás? ¿Saben? ¿Creen que es la verdad? Estamos en los últimos días. Y ahora, que el Señor Jesús nos ayude. Y si Él viene esta noche, que ninguno se mueva, que permanezcan en sus asientos y crean. Y el Señor Jesús vendrá esta noche y confirmará lo que ha dicho, lo que prometió. Si confirma que son la verdad, ¿creerán en Él? 87. Padre Celestial, ahora he hablado de ti, lo que eras, lo que eres. Ahora, ¿podrías pasar al frente? Y esas personas sentadas ahí afuera en la audiencia, completamente desconocidos, te darás a conocer a nosotros esta noche, Señor, para que sepamos y reconozcamos que estas escrituras se cumplen, que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Entonces, si vivimos en los últimos días, como Él dijo, que Él se revelaría en los últimos días como lo hizo en Sodoma antes de que el Hijo prometido llegara a Abraham, porque, la descendencia real de Abraham que está esperando al Hijo real, sucedería lo mismo. Y observa, incluso los lugares, el tiempo, los nombres, y todo está perfectamente alineado, Padre. Ayúdanos, oramos. En el nombre de Jesucristo, amén. Lucas 17:29. Pero el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre, y los destruyó a todos. Lucas 17:30. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Hebreos 13:8. Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. 88. Ahora, quiero que cada uno ore. Si algo anda mal, pídanselo. Él es el sumo sacerdote. Por cierto, ¿cuántos ministros hay en el edificio? Levanten las manos. Por todas partes. Supongo que hay unos 30 o 40. ¿Cuántos saben que el libro de Hebreos, el Nuevo Testamento, nos dice que ahora mismo Jesucristo es un sumo sacerdote que puede compadecerse de nuestras debilidades? Levantarían las manos y dirían: sé que es la verdad. La Biblia lo dice. ¿Verdad? De acuerdo. Entonces, si Él es el sumo sacerdote, es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Entonces, si lo tocaran esta noche, actuaría como lo hizo ayer. ¿Verdad? Como lo hizo ayer. Hebreos 4:15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino un hombre tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Hebreos 13:8. Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. 89. Bueno, cuando esa mujer tocó su manto, dices: oh, pero si yo pudiera, tu fe tocó, lo físico que él nunca sintió. Fue la fe de la mujer la que tocó el manto. Tu fe puede tocarlo ahora. ¿Lo crees? Entonces, si la palabra de Dios se manifiesta, Él revelará y mostrará lo mismo. ¿Lo crees con todo tu corazón? Muy bien. Ahora, simplemente confía en Él, créele. No dudes. Ten fe en Dios que Él lo hará. Alguien por aquí, simplemente ora y cree con todo tu corazón. Luego, alguien por aquí. Y si Dios permite que una o dos personas que ustedes saben que son infalibles, ¿cuántos de ustedes creerán entonces que reconocemos su presencia? Entonces eso es todo lo que se necesita. Eso es todo lo que se necesita. 90. Señora sentada ahí, mirándome ahí, sufriendo con problemas del corazón. ¿Crees que Dios sanará el corazón, te hará bien? ¿Tienes problemas del corazón? Si es así, levanta la mano. Soy un extraño para ti, no te conozco. Pero es verdad. Está bien. La señora de pelo gris sentada ahí. Está bien. La señora con el verde, levantaste la mano, ahí. Tu problema es artritis. ¿Crees que Dios te hará bien, con artritis? Si es así, levanta la mano, está bien. Ahora algo te invadió, ¿no? Mira, esa luz, ¿cuántos de ustedes han visto alguna vez la imagen de esa luz? Ahora está colgada justo sobre la mujer. De repente, una sensación realmente dulce te invadió. Eso es lo que lo hizo, Dios te bendijo, te sanó, te hizo bien. ¿Lo crees? 91. ¿Crees que Él sabe lo que te pasa? Solo Él podría sanarte.
Es una sombra oscura, la epilepsia. Si es así, levanta la mano, jovencita. Piensa un poco diferente de cómo lo hacías hace unos minutos, ¿no? ¿Ves, cuando detuve esa llamada, hacer eso? Para eso era para ti. Ahora, si crees con todo tu corazón, esos hechizos te dejarán. ¿Lo aceptarás y lo creerás con todo tu corazón? Dios te bendiga. Ve y créelo. Esta señora sentada aquí, sufriendo de problemas estomacales, ¿cree que Dios la sanará? Justo aquí al final, ¿cree que Dios la sanará, que la sanará de su problema estomacal? ¿Lo crees? ¿Lo aceptas? Dios te bendiga. Soy una completa desconocida para la mujer. No la conozco. Es solo una mujer sentada allí, pero Dios lo hace. ¿Crees con todo tu corazón ahora? Muy bien. Solo ten fe. 92. La señora sentada aquí al final, sufre de un problema de vesícula, tiene cálculos biliares. El hígado le molesta. Si es así, levante la mano. Una completa desconocida para usted. Así es. La señora sentada a su lado también está sufriendo. ¿No puede ver esa luz sobre esa mujer? La señora tiene un problema de riñón. Así es. Tiene envenenamiento urémico en los riñones. ¿Es cierto? Levante la mano. La señora que le tocó entonces, sufre de una aflicción nerviosa. Ambos son desconocidos. No son de aquí. Así es, ¿verdad? Eres de Iowa. Eres de la ciudad de Des Moines. Así es, ¿verdad? ¿Cree que Dios puede decirme cuál es su nombre, como le dijo a Pedro? Si cree con todo su corazón, su nombre es señora Wolf. Así es. Levante la mano. Regrese sanado ahora. Jesucristo la sana. ¿Reconoce su presencia? ¿Saben que Él está aquí? Entonces, ¿por qué no se imponen las manos unos a otros ahora, mientras el Espíritu Santo está sobre ustedes? Ese es el Espíritu Santo sobre ustedes. Ahora cada uno de ustedes puede ser sanado, si tan solo lo creen. ¿Lo creen de todo corazón? 93. Padre Celestial, ahora solo queda la fe. Renunciamos a toda oscuridad cuando, el avivamiento, como dije al principio, la ola que desciende sobre el agua para agitarla, para quitarle la incredulidad. Ahora, mientras el Espíritu Santo se mueve entre la gente aquí, que toda incredulidad sea quitada y que el poder de Dios Todopoderoso libere a cada persona que sufre esta noche. Reprendo al diablo. Satanás, no eres más que un engaño, y estás expuesto aquí mismo entre la gente por la evidencia bíblica de Jesús resucitado y vivo. Te conjuro por el Dios viviente. Sal de este pueblo y déjalo ir, para la gloria de Dios. Todos los que acepten tu sanidad, pónganse de pie ahora y digan, creo. Pase lo que pase, cuanto tiempo tarde, sé que voy a estar bien. Lo acepto con todo mi corazón. Levanten las manos ahora. Gracias, Señor. Alabado sea el Señor. Así es, alábalo. Ahora simplemente levanta las manos y alábalo por tu sanación, como lo haces en tu iglesia.